Dios hasta aquí nos ha ayudado y Él es fiel. Él es fiel. Él es siempre eterno y que nos haga cada día crecer en el conocimiento de su Hijo Jesús. Y doy gracias al Señor porque nos llamó y nos hizo su Hijo. Y se nos reveló a nosotros. Y se nos reveló Jesús como el Hijo de Dios. Mientras más conocemos a Jesús, más firme será nuestro caminar. Mientras más conocemos a Jesús, mejor seremos como hijos de Dios. Mientras más conocemos a Jesús, más reflejaremos el amor de Dios. Por eso nuestra vida como cristiano se debe centrar en Cristo, en ninguna otra persona, ni aún ni en los hombres. Que así la palabra de Dios da muchos relatos bíblicos en hombres de fe, en hombres que hicieron un buen ejemplo en la palabra de Dios. Hay hombres de Dios en los tiempos de hoy que son fieles al Señor, pero aún así nuestra mirada y nuestro fundamento debe ser Cristo Jesús. Nadie más que Cristo Jesús. Y hoy en el estudio que Dios nos va a entregar en esta tarde se titula Jesús, Señor nuestro. Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto sabemos de Jesús? Le hago esta pregunta abiertamente a todos nosotros. ¿Cuánto sabemos del Señor Jesucristo? ¿Cuánto conozco yo de mi Salvador? Porque el Señor Jesús es nuestro Salvador. Amén. El Señor Jesús es quien murió por nosotros. Ahora, ¿cuánto conozco yo del Señor Jesús? Porque mientras más conozco del Señor Jesús, mis pies van a estar en piso firme. Porque eso es estar fundamentado en la roca. Es conocer más de Jesús. Mientras más conozco de Jesús, mis pies van a estar en piso firme. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Amén? Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús siempre ha estado con Dios el Padre. Siempre ha estado con Dios el Padre desde la eternidad. Jesús está, escuche bien, desde antes de la fundación del mundo. Hoy el Señor nos va a profundizar un poco solamente, porque podríamos hablar. Hay un libro en la Biblia que dice, si contáramos todo lo que hizo el Señor Jesús, faltarían libros. Entonces, en parte vamos a hablar hoy de quién es Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Quizás para muchos le es chocante decir que Jesús existe desde la eternidad. Y sí, Jesús existe desde la eternidad. Algunos piensan, algunos creen que Jesús fue criatura, que no fue creador. Pero Jesús fue creador. Él no fue criatura. Jesús fue creador. Hay muchas religiones que solo toman a Jesús desde su nacimiento o desde su encarnación en María. Por causa de esto, hay muchas religiones que ven a Jesús como un simple profeta, como un simple ser humano. No lo conocen como realmente dice la palabra, el Hijo de Dios, el Kyrios, el Señor, el Cristo, el ungido de Dios. Ese es nuestro Señor. Jesús, en uno de sus relatos bíblicos, hay un momento tenso, en donde yo lo digo que es tenso, porque es tenso a veces cuando
cuando Jesús hace el milagro de multiplicar los panes y los peces y lo empieza a seguir una multitud de gente. Quizás los discípulos estaban diciendo, mira cuánto nos están siguiendo, porque el Señor Jesús le empezó a decir a sus discípulos, van a ser pescadores de hombres, yo los voy a traer a ser mis discípulos. ¿Y cuál va a ser la labor? De hacer discípulos. Entonces yo me pongo a pensar cómo estaban los discípulos, a ver toda la multitud que seguía a Jesús. Estaban diciendo, estamos haciendo bien la pega. Se está cumpliendo lo que el Señor quiere. Estamos atrayendo mucha gente a Jesús. Y aquí es cuando se produce este momento tenso. Cuando Jesús le empieza a decir o le empieza a declarar las demandas y las exigencias que tiene que tener un discípulo. Y ese momento para los discípulos yo creo que fue tenso. Quizás Jesús no, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Él lo sabía. Pero cuando Jesús le empieza a decir, el que quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. El que quiere ser mi discípulo debe amarme a mí más que sobre todas las cosas. Cuando Jesús le dice eso, el 90% de los que estaban ahí le dio la espalda y se fue. Imaginémonos nosotros acá en la iglesia, o la iglesia que esté llena ahí, llena, y entreguemos un estudio sobre las exigencias de un discípulo. Y que después que termine el estudio bíblico se vaya casi toda la iglesia y diga, no, yo no estoy dispuesto a servir al Señor Jesús de esa manera, porque yo tengo mi vida. Yo tengo mi vida. Eso le pasó a Jesús y a los discípulos. Y en ese momento tenso, Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En ese momento tenso, Jesús les dice, ¿y ustedes, que son mis discípulos, quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro habla y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Esto está en Mateo 15. Los que están con libreta, anoten, porque este estudio, amados hermanos, es muy edificante para nosotros. Pedro dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Esto está en Mateo 15, 16 al 17. Jesús les dice y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En el contexto, toda la gente, la gran mayoría, se había ido. Le había dado la espalda al Señor Jesús. Entonces Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo. El Cristo significa el Mesías, el escogido de Dios, el elegido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, como le dije al principio, ¿cuánto conoce usted del Señor Jesús? Jesús tenía claro quién era. Ahora nosotros tenemos esa claridad de que sabemos quién es Jesús. Jesús no dudó ni titubeó en ningún momento de que Él era el Hijo de Dios. Que sí, a veces nosotros dudamos. ¿Será realmente este un llamado que Dios me hizo? ¿O llegué acá por llegar nomás? Jesús tenía claro cuál era su función, a qué había venido a la tierra y la misión que tenía que hacer. Recordemos a Jesús siendo niño, teniendo 12 años, adolescente. ¿Qué edad tiene Vicente? 11. Ya. Jesús tenía 12 años y dice que viene con María y José y de repente se pierde Jesús. Y María, como buena madre, desesperada buscando a su hijo. Y encuentran a Jesús en la sinagoga, en el templo. Con 12 años tenía Jesús.
Ya a esa edad Jesús ya tenía en su conciencia claro quién era y cuál era su función. A los 12 años. Jesús tenía claras dos cosas de sí mismo. Primero, que tenía una relación especial con Dios el Padre. Tenía claro eso el Señor Jesús. Y segundo, que tenía una misión especial en la tierra. Sabía que tenía una relación especial con Dios el Padre. Y segundo, sabía que tenía una función y un propósito que hacer en la tierra. Cuando nosotros tenemos esas cosas claras como hijos de Dios, nuestro servicio en la obra de Dios es eficaz. Es eficaz y es óptimo. No perdemos el tiempo. Me hizo acordar en el área de la construcción, cuando nosotros nos hacían pruebas de sacar el tiempo óptimo. Ya esta construcción se demora 5 años en hacerla. Y había que sacarnos cálculos para que el trabajo del hombre, hora, sacar el tiempo óptimo. Y decíamos ya, cada trabajador, según la cantidad, esta hora se hace en 5 años. Eso es sacar el tiempo óptimo. Cuando nosotros como hijos de Dios sabemos lo que somos, quién somos en Cristo Jesús y a lo que Él nos ha llamado, Dios es eficaz en nosotros, como lo fue en Jesús. Es eficaz, es así, pero excelente. Entonces Jesús tenía claro quién era ya desde niño adolescente. El relato bíblico dice que María encuentra a Jesús y le pregunta a Jesús, ¿tú qué estás haciendo acá? Habían eruditos, escribas, escuchando a Jesús, maravillados de su enseñanza. Y Jesús le dice a María, en los negocios de mi Padre me conviene estar. María no entendía. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me dice eso? Pero Jesús desde pequeño sabía y en su conciencia ya tenía claridad de lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. Jesús sabía que su relación con Dios era única y especial. No dudaba ni titubeaba de eso. Jesús afirmaba más su confianza y corroboraba su conciencia interior cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice que desde los cielos se oyó una voz. Fue audible, no solamente para Jesús ni para Juan el Bautista, todos los que estaban ahí. Y la voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más afirmaba Jesús en su interior el propósito que Dios tenía en él. Gloria al Señor. Esto está en Mateo 3:17. Dice, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Gloria al Señor. Entonces Jesús, toda su peregrinación desde que se hizo hombre, Él tenía claro cuál era su labor en la tierra. Aún así, aunque decir quién era le costara a veces ser abofeteado, ser escupido. No tenía temor, no tenía con miedo y no dudaba de quién era. En Mateo capítulo 26, versículos 62 al 67 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote y todo el Sanedrín, todos los que eran de alto nombre en la religiosidad en aquellos días. Y Jesús callaba. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho,
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Para los religiosos de aquellos días, que Jesús dijera que era el Hijo de Dios, que era el Cristo, era una blasfemia. Era una blasfemia. Versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Jesús, incluso aunque él sabía que iba a ser abofeteado, sabía que iba a ser escupido, sabía que iba a ser humillado, él aclaraba quién era y decía: yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Tendremos nosotros esa claridad de ahora de quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios en nuestras vidas? Porque Jesús no titubeó en ningún momento. Hoy en día hay muchas sectas, hay muchas denominaciones, digámoslo así, o religiones, en que a Jesús, como dije al comienzo, lo tachan como un hombre más. ¿Y qué pasa si a nosotros se nos presentara uno de esas personas y nos dijeran: al Señor, al Jesús que tú crees, Él realmente no es el Hijo de Dios? Él es un hombre más. ¿Cuál sería su firmeza, su confianza, su convicción? Jesús tenía clara eso, su convicción. Y nuestra convicción debe ser la misma. Jesús estaba con Dios desde el origen, desde el comienzo, desde la eternidad. Jesús no comenzó a existir desde que nació en el nacimiento virginal de María. Jesús existía desde antes. En Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nacimiento de Jesús fue glorioso. ¿Por qué? Porque fue un nacimiento virginal. María no estuvo con un hombre para quedar embarazada. Dice que fue el Espíritu Santo que hizo que María hiciera que Jesús se encarnara. Y así como su nacimiento fue glorioso, también su vida en la tierra fue gloriosa. Su resurrección también fue gloriosa. Todo lo que hizo Jesús fue glorioso desde su nacimiento. Y meditaba en eso mientras venía en el auto, de que desde el comienzo Satanás siempre ha querido derribar la obra de Dios. Desde cuando Jesús nace, recuerdan que el rey que había mandó a matar a todos los recién nacidos, porque venían los reyes magos y le dijeron: ha nacido el rey. Y el rey que estaba dijo: yo soy el único rey. Entonces mandó un edicto a matar a todos los recién nacidos. Y eso fue obra de Satanás. Y meditaba también que Satanás tampoco no se cansa, porque vemos que después pasan años, y cuando Jesús va al desierto y está en el ayuno, los 40 días, se presenta otra vez Satanás y lo quiere hacer caer. Entonces Satanás a veces puede estar años ahí sin molestarte, y después va a ver y te va a volver a molestar. Entonces meditaba en eso cuando venía, de que a veces estamos tranquilitos, pero no nos descuidemos en el ámbito espiritual. No nos descuidemos. Jesús es el fiel ejemplo. Entonces Jesús es divino, porque Él existe desde el origen. No existe solamente desde cuando Él se hace hombre, se encarna. En Juan capítulo 6, 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Jesús ha descendido desde el cielo. Él no comenzó a existir desde que nació María. Hay una religión, y lo voy a decir abiertamente porque no tengo miedo en decirlo, los testigos de Jehová, que ellos no creen en la divinidad de Jesús. Y ellos sí que son buenos para salir a hacer evangelismo. Pero toda religión, escuche esto, amado hermano, toda religión que tome otro libro aparte de la palabra como verdad absoluta, es una secta. ¿Ya? Toda religión que tome otro libro aparte de la palabra de Dios como una verdad absoluta, que le dé la misma relevancia que la palabra de Dios, es una secta. Entre ellos están los testigos de Jehová, los mormones. Juan 1:9 dice: esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús está desde el comienzo. Yo me imagino cuando Dios estaba en el cielo creando, Jesús estaba al lado, junto al Espíritu Santo. Están desde el origen, desde el comienzo. Y esto usted debe saberlo, debe conocerlo. Al Señor que usted sirve, a quien ha creído, Él es eterno. Y Él no fue creado, Él es creador. En Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se da cuenta? El cual, siendo en forma de Dios, tiene la misma esencia que Dios, Jesús. Cuando vayan los testigos de Jehová, ya última vez que hablo de los testigos de Jehová, a su casa, recíbalo y háblele de esto, de que Jesús es el Hijo de Dios. No tenga miedo, no tenga miedo. Usted es hijo de Dios. Jesús, amados hermanos, nuestro Señor, no es criatura, es creador junto con Dios el Padre. ¿Sabía esto de su Señor? ¿Que Él es creador también? ¿Tiene la misma divinidad que Dios? En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria al Señor. En Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, cuando Jesús se encarnó, todo lo que Él ya venía haciendo desde la creación, aunque se había hecho carne, en su conciencia Él tenía claro quién era. Por eso Jesús en ningún momento andaba con temor. Andaba firme. Gloria al Señor. En Colosenses 1, versículo 15 al 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y manda al viento calmarse y al mar callar, toda la creación se somete a su voz. Cuando yo como hijo de Dios sé quién es Jesús, y yo como hijo de Dios no ando con temor en la tierra, porque sé quién soy en Dios. No lo digo en un sentido de jactancia o de vanagloria, pero si yo sé que mi Dios es el creador del cielo y de la tierra y todo se somete a su voz, ¿por qué he de andar con temor? ¿Por qué he de andar con miedo?
Si yo sé quién es mi Dios. A veces cuando voy a dejar al hermano Andrés en Varones, en la noche, el hermano Andrés me dice, pastor, váyase por allá, que hay más luz. No se vaya por acá, por los terrenos del cementerio, porque allá asaltan. Y yo digo, hermano, ¿cómo vamos a andar con temor? Y si Dios lo permite por algo. Algo Dios va a hacer. Quizás van a llegar personas a asaltarme y quizás les voy a hablar de Cristo y van a recibir a Cristo. No lo sabemos. Pero que nosotros como hijos de Dios andemos con miedo es porque realmente no estamos conociendo quién es Jesús. Los misioneros que se van a misionar a países que está la guerra, que persiguen a los cristianos, ellos no se van así porque van, ellos van preparados teológicamente, van preparados en la palabra, conocen al Señor, conocen quién es su Dios y están dispuestos a servir al Señor. Gloria al Señor. Y todo eso someter. Me gusta lo que dice Filipenses cuando Jesús muere, dice, por tanto, Él dio su vida, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que toda creación se doble ante Cristo. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todo se doblega ante Cristo. Entonces, sea que se presente Satanás, sea que se manifiesten potestades, demonios, sea que se levante cualquier cosa creada, está bajo el poder y la voluntad de Dios. Aún dice que ni un cabello de nuestra cabeza, dice que no sale si Dios no lo permite. O sea, todo está bajo la voluntad de Dios. Todo está bajo la voluntad de Dios. Yo me preguntaba por qué el Señor quería entregar este estudio a la iglesia. Porque me preguntaba eso, ¿para qué Dios? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, y si yo no conozco bien la cabeza, el cuerpo no anda bien. Y nosotros como hijos de Dios, si conocemos bien quién fue Cristo, quién es Cristo y qué ha de ser Cristo y quién soy yo en Cristo, yo voy a ser un hijo de Dios eficaz en sus manos. Voy a ser un cristiano eficaz en sus manos. Entonces hemos visto hasta ahora, amados hermanos, de que Jesús sabía quién era, pero necesitaba que sus discípulos también lo supieran. Jesús estaba con Dios desde el origen. Y el último punto que veremos, así como Jesús fue 100% Dios, también fue 100% hombre. Jesús también fue 100% hombre. Cuando Jesús nace en María, Él se encarnó en hombre, se hizo humano, se despojó de su gloria y su divinidad. Jesús en su humanidad fue verdadera y real. La humanidad de Jesús fue verdadera y real. Jesús sufrió hambre, dolor, soledad, sufrió cansancio físico y mental. Estuvo sujeto en general a todas las debilidades humanas, pero con la excepción que Él no pecó. Pero Él sufrió todo lo que yo como humano puedo sufrir. Por eso se dice que Él es, el libro de los Hebreos dice que Él es el sumo sacerdote por excelencia, porque Él sufrió y conoce todo lo que el hombre puede sufrir y la mujer. Sabe compadecerse de nosotros. En todo se compadece porque conoce el ser humano en totalidad. En Filipenses 2:6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesús se hizo hombre, amados hermanos, por amor a usted, por amor a mí. Jesús se hizo hombre por amor a usted y por amor a mí. El texto de Filipenses, desde el 5, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el de despojarnos. Y esto a veces nos cuesta a nosotros como hijos de Dios despojarnos de lo que somos e incluso de lo que Dios a veces nos ha dado. Despojarnos. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, amados hermanos, sabía quién era, sabía cuál era su función que tenía que hacer en la tierra. Jesús tiene la misma esencia de Dios el Padre. Por eso nosotros los cristianos creemos en la Trinidad, porque creemos que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen la misma esencia, la misma naturaleza, son uno, están en perfecta unidad, en perfecta unidad. Y estos son los misterios que están en la palabra. Que por más que queramos usar palabras humanas para poder aclarar, digámoslo, la Trinidad, a veces cuesta. Pero sí la palabra muestra al Dios Padre, a Jesús como Dios y al Espíritu Santo también como Dios. La palabra es clara. Vimos un texto cuando Jesús se bautiza y dice: Dios el Padre, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. En ese puro texto vemos los tres. Y así hay muchos textos en la palabra que habla de la Trinidad. ¿Qué tenemos que nosotros, por qué Dios entregó esta palabra hoy a la iglesia? Para que nosotros, amados hermanos, sepamos bien quién es Jesús y nos fundamentemos en Él. Porque mientras más nosotros conocemos a Jesús, más sabemos cuán enriquecidos estamos en Él. Mientras más indagamos en Jesús, más fieles seremos. Los maridos, mientras más conocen a Jesús, mejor amarán a sus esposas. Porque dice: marido, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, todo se centra en Cristo. Y cuando yo ande como hijo de Dios en la tierra, sea eficaz, esté preparado para toda buena obra, así como lo estuvo Cristo Jesús, y no titubee más de su llamado. No dude más de lo que Dios ha hecho en usted. Porque si hasta el día de hoy quizás había dudado, ha titubeado del llamado de Dios a su vida, no lo haga más. Ya firme sus pasos. Siga avanzando en la obra del Señor. Siga creciendo en fe. Porque el Dios que servimos está por sobre todo lo creado. En quien hemos creído, Él es soberano. Y es al único que debemos temer. A nadie más. Dice: no le tengan miedo a aquel que puede matar el cuerpo. Más teman a aquel que puede matar y mandar el cuerpo al infierno. A ese deben temer. ¿Y quién tiene esa facultad? Nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, como le hice la misma pregunta al comienzo, ¿cuánto conoce hoy del Señor Jesús? Ahora lo hemos conocido en conocimiento de la palabra. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que lo conozcamos en una relación personal. Hablaba esto con un hermano hoy día. Me mandó un video, me dijo: pastor, ¿qué opinas de esto? Y lo escuché todo. Y es una realidad que está pasando hoy en la iglesia, que muchos conocen teóricamente
al Señor, pero no lo están conociendo en una relación diaria. Y se están perdiendo lo mejor, porque podemos conocer. Ahora conocimos a Jesús, digámoslo, teóricamente. ¿Quién fue? Ahora Él quiere hacerse realidad en su vida, más de lo que se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cuánto creen eso? Que cada día crezcamos en una relación con Jesús. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su palabra.